Hola, ¿qué tal? Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala, en la cual podemos reflexionar, compartir la Biblia, la palabra de Dios. El día de hoy quiero que podamos leer la Escritura en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo número 26, y quiero que leamos algunos versículos de este pasaje. Y bueno, pues realmente son unos cuantos versículos. Mateo 26, versículos del 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. Y quiero darle lectura, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, el contexto en el cual Mateo ubica este momento se encuentra entre la última Pascua, o lo que algunos llaman la última cena, y la agonía en el Getsemaní. Digo la última Pascua porque en realidad debería ser la última celebración. La Pascua era una fiesta que prefiguraba la redención, y bueno, era un recordatorio de la salida de Egipto, pero repito, prefiguraba la redención que habría de venir a través de Jesucristo. Y entonces en este momento están a unas horas de que Cristo vaya a la cruz y a un par de días de que el Señor resucite, y entonces se ha culminado. Deja de ser una figura para venir a ser una realidad. Por eso es que digo que es la última Pascua. Y bueno, en ese contexto es que Mateo ubica el relato que acabamos de leer. Y bueno, tiene que ver con la manera en que el Señor Jesús conoce las cosas, la manera en que Él sabe que van a actuar aquellos que le están siguiendo, y el Señor Jesús trata de anticipar algunas cosas. No les narra detalles de todo lo que va a suceder, pero sí les adelanta algunas cosas que para ellos es necesario saber, porque se van a enfrentar a ciertas dificultades. Y entonces es como iniciamos este pasaje: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces estamos en Mateo 26, 31, que dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hay aquí un problema, y el problema es que tanto Pedro como sus compañeros, los demás discípulos, no quieren aceptar que son falibles. No reconocen que pudieran fallar delante de Dios. Y entonces es ahí donde surge la dificultad en este pasaje. Gente que no cree que pudiera fallarle a Dios. Tal vez su idea de espiritualidad se fue muy hacia arriba, era demasiado elevada, y no pudieron o no quisieron reconocer. Y entonces obviamente Pedro es el que se apresura y nos muestra algunas actitudes que obviamente él tuvo, de las cuales se contagiaron los demás, pero que también nosotros hasta el día de hoy seguimos teniendo ante las advertencias que hay en la palabra de Dios, ante las advertencias que Dios nos hace. Somos a veces como Pedro, somos negligentes y nos cuesta trabajo admitir, nos cuesta trabajo tener un reconocimiento de que somos falibles, de que fallamos. El tema para este pasaje el día de hoy es simple: cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos a Dios, y todos incurrimos en eso. No hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, dijo el profeta Isaías. Y entonces vamos a la negativa del apóstol Pedro. Dice el versículo 32, Mateo 26, 32, pero después que haya resucitado, les dice el Señor Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Y aquí vemos estas actitudes que estamos viendo en Pedro son las que preceden a la caída, son las que preceden a la falla terrible que el apóstol Pedro y de la cual, repito, son contagiados los demás. Estas actitudes le anteceden y nosotros, repito, también incurrimos en ella. La primera actitud que vemos en el apóstol Pedro se llama arrogancia. Arrogancia, una superioridad, ostenta ser más que los demás. Él dice, bueno, aunque todos los demás hagan tales cosas, yo nunca lo voy a hacer. Dice textualmente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Es decir, aunque otros te fallen, yo no te voy a fallar. Esa arrogancia espiritual a veces la tenemos y nos cuesta reconocer que fallamos. Nos apresuramos a mirar al que ha fallado y también nos apresuramos a decir, yo no lo voy a hacer. Ahora, hay una diferencia que quiero que dejemos en claro. De la arrogancia y de la negación al pecado. Son dos cosas totalmente diferentes, pero lo que estoy tratando de entender es que el apóstol Pedro dice, pues todos pueden fallar, pero yo no. Su arrogancia, repito, esa superioridad espiritual que a veces algunos tenemos, Pedro la tiene en ese momento y se apresura a decir, todos fallan menos yo, todos caen menos yo, todos pueden pecar menos yo. Eso es imposible. Y entonces hoy en día lo que nos encanta hacer es emitir un juicio sobre otros, sobre aquellos que cometen pecados que nosotros no cometemos. Cuando vemos al que se emborracha, enseguida levantamos el dedo y apuntamos. ¿Por qué? Porque resulta que yo no me emborracho. Y entonces, como yo no soy culpable de ese pecado, me siento con la superioridad espiritual del que sí lo comete. El que fornicó, como yo no tengo ese pecado sobre mí, me es fácil levantar la mano y señalar y juzgar. Y decir, este es un fornicario y yo no lo soy. El que toma lo que no le pertenece y yo digo, él es un ratero, pero aunque él robe, yo nunca voy a robar. Y la realidad es que todos pecamos. Pecamos de otra manera, cada quien peca de distintas maneras, pero nuestra realidad es que seguimos siendo pecadores y a veces nos dejamos invadir por esa arrogancia espiritual que tiene aquí el apóstol Pedro. Y repito, volvemos a decir, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Se nos olvida lo que dice la Escritura. Pensamos que nunca vamos a caer y que nunca vamos a fallar. Y Pablo, le dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, les enlista una serie de pecados, de 5 pecados por lo menos, y al final les dice, no sea que ustedes caigan en ellos. Se los recuerdo, son pecados que cometió el pueblo, pero se los recuerdo para que ustedes sepan que están en riesgo de caer. Primera los Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Les dijo también a los Gálatas, hermanos, si ya vieron que alguien cayó, es decir, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no lo juzguen, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado. Y si lo parafraseamos, no sea que tú también incurras en el mismo pecado. No podemos darnos el lujo de ser arrogantes y decir, yo estoy libre de eso. Jamás lo vamos a estar hasta el último día que estemos sobre esta tierra. La arrogancia es algo que puede absorbernos, es algo que puede estar sobre nosotros. Sobre todo esa arrogancia espiritual. Y podríamos terminar diciendo, yo nunca lo voy a hacer, aunque otros lo hagan. Ahora, lo que ya mencioné y quiero dejar en claro, es la diferencia entre negarse a pecar y entre la arrogancia. Negarse a pecar es reconocer que eso que estamos a punto de hacer o que hicimos es algo que ofende a Dios. Eso es negarse. Arrogancia es decir, yo no lo hago, yo no fallo en eso. Eso es arrogancia. Un ejemplo de negarse al pecado, José en Egipto.
la mujer de Potifar lo está acosando y José dice, no lo puedo hacer en primer lugar porque tu marido me confió toda su casa menos a ti, y dos, porque más allá de lo que pueda decir tu marido y lo que la gente diga de mí, estaría pecando contra Dios. Eso debería ser el freno más grande para nosotros, aunque a veces resulta que lo pasamos por alto. Sin embargo, ese es un ejemplo de negarse al pecado, un ejemplo de arrogancia. Es simplemente mirar a Pedro diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Todos pueden fallar menos yo, todos pecan menos yo, por eso condeno y por eso juzgo, porque yo no voy a caer en eso jamás. Vuelvo a repetir, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué otra actitud precede a la falla, a la caída de Pedro y de los demás discípulos? Es la autosuficiencia. La autosuficiencia, dice el versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Por eso es que digo que los arrastra, que la actitud o las actitudes que Pedro manifiesta aquí son contagiosas, porque ellos lo siguen en eso. Pedro se vuelve un líder no solo de la arrogancia, sino también de la autosuficiencia. Y entonces los demás dicen, nosotros tampoco te vamos a negar, nosotros tampoco. Lo que Pedro está diciendo es, no te preocupes, Señor Jesús, yo puedo con esto. Puedo con esto y más. Podría ser dicho de esa manera, yo puedo no fallarte, o mejor dicho, no podría caer, pero más de eso, si tú insistes en que yo voy a caer, te lo vuelvo a decir, no voy a caer. Aunque me sea necesario ir contigo a la muerte, no importa, primero muerto, dice el apóstol Pedro, primero muerto. Pero escuchen, hermanos queridos, la promesa de Pedro y la promesa de los demás se derrite rápidamente como cera, porque no son capaces de cumplirla. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora estamos hablando de autosuficiencia. Pedro dice, yo puedo, lo que tú dices que no puedo, Señor Jesús, déjame demostrarte que sí puedo hacer. Pero a Pedro se le está olvidando algo. El Señor Jesús es quien está anticipándose a decir que él no va a poder, y Pedro dice, yo sí puedo, los demás no, y puedes decir que van a caer, pero yo no, eso no lo puedes decir de mí. Pero se le acaba de olvidar que lo que Juan registra entre estos pasajes que estamos mencionando, entre la última cena y la salida hacia Getsemaní. Él registra el discurso que está en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Lo acababa de recitar y a Pedro se le está olvidando. Se le olvida que las fuerzas se le iban a acabar y que entonces necesitaría echar mano de Dios. Y él dice, yo puedo sin ti. Aunque tú digas que voy a caer, te voy a demostrar que yo sin ti puedo hacer las cosas. Autosuficiencia, no solamente arrogancia, es otra actitud que le precede a la caída. Cuando usted y yo nos dirigimos al pecado, debemos reconocer que esas dos cosas están en nosotros, la arrogancia espiritual y la autosuficiencia. Pensar que podemos arreglárnoslas sin Dios, pensar que podemos hacer muchas cosas separados de Dios, es un autoengaño, es un engaño de Satanás, pero a veces es más un autoengaño que otra cosa, porque nos dirigimos sin Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo lo hemos hecho? A lo largo de nuestro peregrinaje cristiano, más de una vez hemos incurrido en eso. Sentimos que podemos hacer las cosas lejos de Dios. Y lo que Dios le dice a usted, lo que Dios me recuerda a mí el día de hoy, es que no podemos avanzar sin Él. Es necesario confiar en Él, es necesario depender de Él. No existe ningún cristiano autosuficiente. Decía un pastor que está en la presencia de Dios, Dios puede arreglárselas sin nosotros, pero nosotros sin Dios no podemos. Él se las arregla sin nosotros, pero nosotros jamás podremos hacer eso. Hay una tercera actitud,
Obstinación. Obstinación. Esa es una actitud que también a veces nosotros tenemos. Hay algo que quiero que podamos notar. La primera advertencia del Señor Jesús en el versículo 31 dice así, lo voy a leer una vez más. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Lo que quiero que notemos en este versículo es que esa primera advertencia está en plural. Les está diciendo a todos: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pedro es el que se apresura, se adelanta a decir: no es cierto, te equivocas, Señor. Y la segunda advertencia en el versículo 34 está en singular, es únicamente para el apóstol Pedro, el que se apresuró a decir que no era cierto. Entonces a él el Señor Jesús le responde de esta manera: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es esto: no solamente estoy diciendo que todos van a fallar. Lo que estoy diciendo es que tú, el que dice que primero muerto antes que fallarme, tú eres quien más va a fallar. Ellos no solamente van a salir huyendo y se van a escandalizar, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que la madrugada se termine, antes de que amanezca, digámoslo así, antes del amanecer, tú habrás fallado más que todos los demás. Tú, el arrogante, el que, repito, dices que primero muerto antes que fallar, tú me vas a negar, tú me vas a fallar. Y Pedro no lo quiere reconocer, se obstina. Una obstinación es una idea. A veces tenemos argumentos demasiado pobres, a veces tenemos ideas extremadamente pobres y nos aferramos a la idea y pensamos que los demás pudieran estar equivocados. No damos pie a que haya alternativas, a que haya una idea diferente y que yo pudiera estar equivocado. Eso es obstinación. Y Pedro le está diciendo al Señor Jesús: estás equivocado. Serás Dios si tú quieres, pero aún siendo Dios, te equivocaste. Y eso es lo que vemos en el versículo 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos son arrastrados, repito. Pero Pedro no solamente le dice a Jesús que se equivocó. ¿Saben qué está diciendo también? No solamente tú te equivocas, hasta la Biblia se equivoca. La profecía que cita el Señor Jesús está en el libro de Zacarías, cuando dice en el versículo 31, escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Pedro le dice: Señor Jesús, te equivocaste tú y tu palabra también se equivoca. Lo que profetizó Zacarías, pues yo no sé a quién se aplica, pero se equivocan los dos. No te voy a negar como tú me lo estás diciendo. Repito, eso se llama obstinación. No quiere reconocer que su idea podría estar completamente equivocada. Y nosotros a veces incurrimos en eso. Y pudiéramos citar cantidad de ejemplos aquí. Solo uno voy a mencionar. Nosotros lo hacemos a veces con la mentira. Otros podrían mentir. Pero si yo miento, seguramente no es una falla delante de Dios. Yo puedo decir mentiras válidas, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras que tienen justificación. Y entonces cuando nosotros asumimos esa actitud, lo único que estamos haciendo es decirle a Dios: te equivocas. Te equivocas cuando nos pides que siempre digamos la verdad. Te equivocas aunque tú seas promotor de la verdad. Bueno, es más, Dios no solo es promotor de la verdad, Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo único que hacemos es decirle al Señor: te equivocas. No es necesario decir la verdad y no me importa que tú seas la verdad. No me importa que tu palabra lo diga. Y nos obstinamos. Y lo gritamos no con palabras, sino con nuestras actitudes. ¿Cuántas veces hemos mentido y dejamos pasar por alto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho y ni siquiera le pedimos perdón a Dios por ello? Y lo que Dios espera es que dejemos de fallarle. Lo que Dios pide, lo que Dios quiere es que dejemos de tener esas actitudes que pueden ser el precedente de una caída mayor. Si algo nos quiere pedir Dios, si a algo nos está invitando el día de hoy, es a evitar estas actitudes que fueron el antecedente, que fueron lo que hizo o lo que se vio antes de que el apóstol Pedro fallara.
antes de eso. Y hay otra serie de ideas que quisiera compartir. Lo haremos en la siguiente oportunidad, pero por ahora quiero invitarle a que medite en esta situación y no hagamos lo que hizo Pedro. La caída solamente está anunciada, aún no lo comete, pero él estaba seguro que no lo haría y todavía no amanecía cuando él había fallado. No nos confiemos. Si nosotros podemos mirar al corazón, o digámosle como David al Señor, examina mi corazón y ve si hay en él error, si hay en él pecado, y ayúdame. Esa es la petición que debemos hacer el día de hoy. Señor, ayúdame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dígale a Dios ahí donde está: Señor, yo te he fallado muchas veces y creo que lo que ha antecedido son este tipo de actitudes, a mis fallas, a mis caídas, a mis tropiezos, pero te pido el día de hoy, ayúdame, que la arrogancia, que la autosuficiencia y la obstinación dejen de estar en mi vida sin que yo me dé cuenta. No te quiero fallar. Y si usted desea no seguir fallándole a Dios o no fallarle, entonces es necesario que usted identifique estas actitudes y que podamos caminar con Dios, que podamos caminar con Él. Acabamos de mencionar las actitudes que hubo en los discípulos, especialmente en Pedro, antes de caer, pero lo más glorioso es lo que veremos en la siguiente oportunidad, porque vemos también cómo responde Dios ante eso, cómo actúa y cómo hace las cosas a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestro tropiezo. Cuando fallamos a Dios, estas actitudes seguramente estarán primero. Pida a Dios su ayuda. Hagámoslo juntos en oración en esta hora. Padre, gracias por este momento. Gracias por lo que podemos aprender de tu santa palabra. Queremos rogarte el día de hoy que nos ayudes. Nuestra petición es la misma que la de David. Examina mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mi vida. Padre, ayúdanos. Queremos vencer, primero identificar, y una vez identificando estas actitudes, queremos vencer esa arrogancia espiritual. Queremos, Padre, dejar de sentirnos autosuficientes. Queremos dejar de ser obstinados. Y el único que puede cambiar eso en nuestra vida eres tú. En el nombre de Jesús te rogamos el día de hoy, ten misericordia de nosotros. Padre, ayúdanos, bendícenos, y que tu Espíritu nos fortalezca día tras día, que tu Espíritu nos redarguye ante las malas decisiones, ante los pecados, Señor, que sabemos que te ofenden. Padre, que tu Espíritu traiga un recordatorio a nosotros de que detrás de todo eso hay arrogancia, de que detrás de todo eso estamos caminando sin ti, que detrás de todo eso pensamos que tú y tu palabra están equivocados y no nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y con humildad te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, porque cada día te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por hablarnos a través de tu palabra el día de hoy. Y Padre, gracias de antemano, porque sabemos que tú nos vas a ayudar para avanzar, para crecer en santidad y para vivir siempre únicamente para tu gloria, para agradarte, para honrarte y en todas las cosas que hagamos, darte a ti la gloria que tú mereces. Gracias por este momento y gracias por tus bendiciones. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.